Converso con don Jorge Acamines, los resultados del censo no son nada halagüeños, ¿no? Bueno, sí, ¿no? La verdad que sorprendido por los datos, por los números, y esto va a tener seguramente muchas repercusiones, ¿no? Desde un análisis hasta obviamente la motivación en el ambiente político para ver qué pasa, digamos, por qué tenemos estos datos tan por debajo de lo que se ha proyectado, ¿no? A eso iba. No se trata solamente del trabajo hecho por el Instituto Cruceño de Estadística, sino que los propios números del INE hablaban de 12.332.252 y resultamos con 11.312.620, 1.252.764 habitantes menos, Correcto. 9% menos. 9% menos, sí. ¿Cuál es el margen de error aceptable en cualquier cálculo? No digamos, usted ya me aclaró, no existe una tabla que mida esto, como aceptable o no. En realidad, lo que se está haciendo ahorita es una comparación, ¿no? En estadística hay los márgenes de errores que se manejan 1, 3, 5%. Máximo ¿no? 5, ¿sí, no? Sí, pero es sobre la misma muestra levantada, ¿no? Ya. No es una comparación como ahorita estamos haciendo, eso es Sí. con la estimación que ha hecho el INE. Entonces, pero sí es un 9%, podemos decir de que entraría en un rango significativo, ¿no? Distorsiona. Claro, claro que sí. A nivel nacional, hablar de más de 1 millón de personas, en diferencia de una estimación, llama la atención, diría, ¿no? Una persona a pie. Entonces, y estadísticamente genera muchas dudas, ¿no? Sobre esta diferencia. Lo del INE es tremendo porque sus datos con relación a la proyección al 2022, hay menos gente ahora, Correcto. hoy. Usted trabajó, él también lo miró, la proyección para el censo del 2022, y hoy hay menos gente. Y le cuento otra cosa. Con relación al 2018, había menos gente, ahora hay menos gente. Sí. Sí, justamente yo creo que se necesita exigir una explicación de por qué todos estos números, o por lo menos para que la mayoría de las personas puedan entender, ¿no? El tema de este comportamiento no esperado de repente, no solamente por la clase política, sino por los mismos profesionales, ¿no? Y los mismos estudiosos en esta rama. Claro, usted ha trabajado en el INE. Sí, correctamente. ¿En qué cargo? 2 oportunidades trabajé en el INE. En el 2001, en el censo del 2001 fui técnico de operaciones, trabajo de campo, responsable de 5 municipios aquí en Santa Cruz. Y en el 2020 estuve en la Dirección Nacional de Censos y Encuestas, justamente viendo lo que es el proyecto del censo 2022. No tiene explicación, ¿no? Esta diferencia. La verdad que a priori sí, es algo que que no te deja entender qué es lo que puede pasar. Por eso mismo yo creo que se tiene que profundizar el análisis y el estudio en base a la información que el INE pueda respaldar, ¿no? De sus datos que ha sacado. Melvi y usted estuvieron muy metidos en el tema, haciéndole un seguimiento. Ustedes reclamaron varias veces que habían cosas que no encajaban. La verdad que sí, con la licenciada Melvi hemos trabajado en el 2001, correcto, y hemos estado en este último seguimiento a la realización del censo, ¿no? Que peleamos para que sea el 2023. Y obviamente que en base a la experiencia nosotros observamos muchas cosas, ¿no? Una de ellas justamente es que se alargue tanto el tiempo para poder hacer un censo, y el otro era de que no había esa transparencia necesaria para que la gente, las autoridades, los políticos tengan cierta tranquilidad, ¿no? ¿En qué consiste la transparencia? En poder brindar la información en las diferentes etapas del censo. Si usted se da cuenta, era un problema porque cambiaban de versiones todo el tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que cuestionábamos nosotros en un comienzo, porque primero te subían una información que ya está garantizado el censo del 2022 y de la noche a la mañana te sale que dice, no, se suspende, ¿no? Sí. Y ahí es cuando ya se empieza a hacer, obviamente, el seguimiento riguroso, podemos decir, ya acompañado de otros profesionales para poder entender y tratar de nosotros de esquematizar justamente lo que es la ruta del censo sin información del INE, porque era una información prácticamente
encubierta o no pública, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Debería ser totalmente transparente, y no tanto para que se lo cuestione, sino para que se le ayude. Ese siempre fue el mensaje, ¿no? El tema en el 2001, por ejemplo, teníamos nosotros el apoyo mediante los comités que se armaban a nivel departamental y municipal con las autoridades para un tema de desarrollo del censo. Entonces, este censo, el 2024 no hubo, digamos, la activación de comité. Entonces era una relación directa que hacía el INE con cada una de las instituciones, ¿no? Y ahí también notamos algunas dificultades, porque obviamente el acceso a las diferentes instituciones de parte del INE no ha sido tan sencilla, ¿no? Es más, hemos conseguido nosotros algunas reuniones para poder viabilizar, digamos, al menos en los casos especiales, que se pueda coordinar con instituciones aquí de Santa Cruz. Entonces, sí, el tema de que se debió, y lo digo así, ¿no?, hacer un seguimiento en el día del censo, que yo lamentablemente no vi. No voy a buscar culpables, no es la idea, pero sí, digamos, tenemos que hacer un poco de mea culpa también, ¿no? Y el tema de la etapa postcensal, ¿no? El director de INE invitó para mostrar cuál es el procedimiento. Entonces, yo creo que en esa instancia debieron ir personas que tengan un conocimiento profundo en materia de censo para poder preguntar o obviamente observar alguna cosa, ¿no? Para que nos salgan ahora, digamos, a esta altura con un dato que está muy lejos de lo que se esperaba, porque estoy seguro que nadie pensaba en la proyección del INE, ¿no? Los 3,5 millones. No pensábamos, de repente, al menos yo esperaba un dato que esté por encima de 3,700,000. En base cercano a los 4 millones que... Correcto. Ahora, el Instituto Cruceño de Estadística hizo una proyección, pero en base a encuestas de visita persona a persona. Correctísimo. Entonces, ¿Es correcta la metodología? Sí, se levanta una encuesta y se hace inferencia estadística. Es diferente a tener datos estadísticos y yo modelarlos en una hoja de Excel o en un software. Entonces, el tema de que no deja de ser una proyección también, ¿no? O sea, que no iba a ser exacto. Claro, sí. Podría ser más, menos, pero ya hablar de 900,000 personas. La diferencia es más de 800,000. Correcto. Entonces, yo creo que hay mucha tela que cortar todavía en este tema y que apenas empieza, ¿no? Ahora, ¿qué es este asunto de la encuesta de confiabilidad que se hace antes de que se entreguen los resultados finales y que no la hicieron nunca? Yo tenía entendido que sí la hicieron, Carlos. Pero no la mostraron. No la han mostrado todavía. Debieron haberla mostrado, yo creo que a mediados de agosto, más o menos, de acuerdo a un dato que me dieron. Esta encuesta mide la calidad de la información que se ha recogido. ¿Cómo se hace? ¿De adentro o gente de afuera? Mira, externos. Porque ustedes trabajan mucho con externos, ¿no? Porque sí. El trabajo de ustedes es vigilado permanentemente por gente no interesada directamente. Claro, el tema de la encuesta postcensal es básicamente agarran las cajas censales, ¿no? Sacan una muestra a nivel nacional. Entonces, recogen las cajas, preparan la encuesta y de ahí van al terreno. Con la encuesta... A los mismos lugares. A los mismos lugares. Entonces van y preguntan y comparan, ¿no? Esta es la recomendación a nivel internacional, es que se la haga lo más cercana al día del censo. ¿Por qué? Porque obviamente que la gente no es estática, no es dinámica, se está moviendo constantemente. Entonces, si lo hacemos muy alejado del día del censo, ¿qué va a pasar? Va a haber mucha información que va a poder variar, ¿no? Entonces, esta encuesta se utiliza, pero nosotros en el 2020 recomendamos que se haga la conciliación demográfica en realidad, más que una encuesta. ¿Qué es la conciliación demográfica? Tener los datos del censo y lo cruzás con registros civiles, con registros administrativos, ¿no? Entonces, nacimiento, defusiones, y bueno, estudiantes, escolares, ¿no? Por las edades, todo, se hace un cruce de información. Entonces, y tiene que estar eso, no igual, pero muy parecido, ¿no? No tiene que haber una diferencia significativa.
Tengo entendido que se ha hecho eso, Carlos, de todos modos, pero como te digo, ¿no? Esa es la parte técnica. Que la parte técnica, si nosotros no entramos y vemos los procedimientos o revisamos, no podríamos dar con certeza y decirte está mal o está bien, ¿no? Pero en el tema de encuesta censal versus conciliación demográfica, la recomendación siempre ha sido que se haga la conciliación, porque son datos ya listos. Vos vas al registro civil y sacás esa información, Claro, la que digas, por ¿no? supuesto. En cambio, en la encuesta es un poco más manejable, ¿te das cuenta? Ujú. Entonces, ¿por Sí. qué? Porque es mucho criterio de los encuestadores, ¿no? Que se hace a nivel nacional y obviamente que no van a querer pues, mostrar una diferencia significativa en cuanto a errores estadísticos, ¿no? Ahora, ¿cómo entender, por ejemplo, Cochabamba es otro departamento damnificado, la diferencia es de 171.813. En La Paz, Tarija, Chuquisaca, Potosí, la diferencia entre lo estimado por el INE y los resultados o datos oficiales, según cada caso, entre los 74.000 y 85.000. Pando registra 130.761 habitantes. El INE consideraba la población sustancialmente mayor para ese momento, con una diferencia de 43.072%. 33% menos. ¿Cómo puede ser esto? 33% ya es una barbaridad, sobre todo por un departamento que tiene tan Sí. poca gente, ¿no? O sea, se nota más, ¿no? Se nota más cuando, mientras menos cantidad de personas vos analizás, obviamente que el error se ve más grande. O la diferencia, pero un error. ¿Esto es aceptable? Como te digo, es una comparación de una estimación con un dato que se ha recolectado, de información supuestamente que ha ido casa por casa y la ha recogido. Entonces, no serían comparables en el sentido de decir si es bueno o malo. Pero sí, la estimación, cuando se hace una estimación, y no solamente en temas de censo, se hacen muchas encuestas, las empresas hacen el tema de encuestas para proyectar lo que es la demanda, Claro. ¿no? Los ingresos. Y te cuento que el tema de las herramientas estadísticas tenés alguna diferencia, pero no, cuando la diferencia Es el 33%. es, 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 es amplia, obviamente que o has tomado errores, datos errados para tu análisis, en el caso de las proyecciones, que puede ser, acordémonos que el 2012 fue un censo desastroso, Sí. ¿no? Desastroso, no solamente para Santa Cruz, sino para todo el país. Y obviamente que esos datos que definieron el 2012 al final, que rearmaron, porque no fue un censo bien concebido, hay que decirlo, ¿no? Ha tomado esos datos como base para hacer proyecciones. Ujú. ¿No? Entonces, Entonces, si la premisa es equivocada, correcto, el resultado es equivocado. correcto, correctísimo. En matemática es así, ¿no? Si Ujú. vos formulás mal el problema, Claro. ¿no? Por más que apliques un procedimiento correcto, el resultado va a estar malo. Entonces, ahí puede ser un indicio, digamos, de que se hubiera manejado mal la información, pero date cuenta, para Santa Cruz, la estimación en el 2012 era también queremos más, no queremos menos. Ujú. Sí. Entonces, como que ya tenés dos problemas. Tenés un problema inicial con un dato base que considerábamos que estaba totalmente también fuera de lo correcto, ¿no? Y 12 años después. tenés un dato final que te genera una duda aún mayor, ¿no? A Porque ver. supuestamente teníamos que nosotros, la diferencia del 2012, por lo menos igualarla en el 2024 Claro. con un proceso, un censo, con un procedimiento de acuerdo a lo que dicen las normas internacionales. Y también, eso sí, hay que resaltar un seguimiento a todos los procesos con sistemas informáticos, ¿no? Esa es lo bueno que tuvo este censo, de que se manejó sistemas informáticos. Y te cuento que los sistemas informáticos también se pueden auditar y obviamente que en esos casos no se puede esconder. No Todo se le puede todo lo esconder, que ¿no? manipulaste, Siempre si queda algo, manipulaste, correcto, es detectable en una auditoría, ¿no? Entonces, yo creo que la verdad que cuando pensábamos que íbamos a tener ya algo claro, más bien se Estamos han aumentado las dudas, ¿no? A ver, yo soy de los que cree que el que usa estas estadísticas y las proyecciones, estas cosas, normalmente le tiene que ir bien en lo que sea. Una empresa de soda, para planificar sus próximos 2 años,
tiene que hacer esto. Correcto. ¿Qué pasa si le salen 33% de error? Quiebra, ¿no? Claro. ¿Y el país tiene que aceptar? Yo creo que el tema de que se pueda dar un respaldo es por parte del INE, ¿no? Ahora, la aceptación o no, yo creo que también hay todas las instancias y tenemos a nuestros representantes que tienen que Claro, pelear por supuesto, esto, sí, ¿no? sí. Lamentablemente, pues, nuestros representantes no tienen un conocimiento básico de lo que es Y el no tema se han del preocupado censo, por ¿no? tenerlo tampoco. Correcto. Entonces, yo creo que hay que recurrir a la gente especializada para ver estos temas. Y lo que estoy casi seguro es que no se va a hacer un censo de nuevo. O sea, estamos de repente, No se va a hacer. no se va a hacer, ¿no? A no ser de que sea una exigencia y lo acepte el gobierno. Es Pero financiado de afuera, ¿no? ya no hemos gastado cuánto, unos 45 millones de dólares. Entonces, es un proceso que es costoso, ¿no? Tendríamos que seguir viendo y esperando el tema de una explicación lógica que permita decir hubo problemas o hay problemas en las bases, en la base de datos o en las estimaciones que hicieron en base a información totalmente tirada de los pelos del 2012, ¿no? Pero que no refleja de repente lo que se ve, Carlos, también. O sea, nosotros vivimos acá toda la vida. Claro. Y del 2012 al 2024 esto ha crecido pero de una forma increíble. Y no solamente de viviendas, ¿no? Sino de personas. Vos te das cuenta cuando ves la mancha urbana, al menos en lo que es la ciudad capital, ¿no? Igual en las ciudades intermedias, Guarne, Montero, ¿no? Ha crecido. Guarne tiene más gente que Montero. Tiene, claro. Entonces, Y la Guardia se acerca a Montero. correcto, exactamente. Entonces, yo creo que sí, hay que analizar y bueno, tienen que darnos todas las explicaciones o dar las explicaciones a las instancias que corresponden. Yo soy un ciudadano de a pie nomás. No, de acuerdo. Pero si yo fuera, yo no aceptaría, digamos, esta información. ¿Cómo hago exactamente para justificar el que no acepto? ¿Cómo puedo hacer para decir, el mayor error no pasó y es alto, el de Cochabamba, 173.000? Pero ¿cómo entender que Santa Cruz tiene, el departamento que más peleó por el censo tiene 800.000 de diferencia a la estadística y a la proyección que hacía el propio INE? Porque nadie lo obligó a hacer esta proyección. Correcto. Ellos lo hicieron y le pelan por 800.000. ¿Cómo hacemos? ¿Qué argumentos hay para decirle, señores, no les acepto? Justamente lo que estás hablando, ¿no? Tenemos unas proyecciones y es la analogía que hacemos con las empresas es lo mismo. Entonces, yo como gerente de la empresa voy a ir donde mi financiero le voy a decir, oye, ¿de dónde sacaste estos datos? ¿Sabes cuánto he perdido de plata por tu proyección? Claro. Y alguien tiene que ser responsable. Alguien tiene que ser responsable. O sea, no va a ser el dueño de la empresa ni el gerente. Va a ser el financiero, ¿no? El que hizo la proyección. Entonces, aquí lo que tenemos nosotros que pedir las explicaciones que sean necesarias y también hacer reconstrucciones, análisis que nos permitan tener este tipo de evidencias, que ya obviamente ya todo el mundo ahorita es experto en censo, por si acaso. Claro. ¿No? Pero el tema es súper sencillo. Aquí comparar y no encaja. No encaja, o sea, no puedes tener tanta diferencia. ¿Cuál sería la explicación lógica? Es lo que tenemos que buscar. Te comentaba un poco, hablábamos de personas que se han salido del país o cosas por el estilo, que inclusive hay la pregunta que se hace en la papeleta Pero censal, habrá un margen como para que 800.000 personas se hayan ido a Santa Cruz. ¿no? Solamente Santa Cruz, no creo, que Santa Cruz más bien la gente llega, no se va. Exactamente. A ver, esto del INE, el INE tendría que tener reuniones grupales y sin embargo las tenía individuales. ¿Cuánto afecta eso al volumen y al conjunto de las decisiones a tomar? El tema pues de la coordinación fue diferente. En el 2001, como te comentaba, se armaron los comités impulsores.
Entonces era conformado a nivel departamental, era el prefecto, la cabeza, con instituciones a nivel departamentales, y en los municipios la cabeza era el alcalde, ¿no? Y con todas las instituciones, universidad, o sea, multidisciplinario. policía, militares, ¿no? Conformaban este comité impulsor. Los alcaldes mismos, ¿no? Que como sabemos bien, el presupuesto que se ocupa en los censos no alcanza en realidad, porque se necesita el apoyo, sobre todo logístico, ya en los municipios y con personal que conoce, porque obviamente el municipio es territorial, conocen hasta la última esquina donde te vive la gente. Entonces, hubo una mejor coordinación en eso y obviamente tenía vos a gente empapada, digamos, y sabiendo lo que se hacía. En cambio, a diferencia del censo 2024, no se conformaron estos comités impulsores. Y entonces, en realidad, el INE que tenía que coordinar directamente con cada municipio o coordinaba con las gobernaciones, y lo que querían solamente era una ayuda respecto a lo que es lo logístico, ¿no? Vehículos, computadoras de repente, o gasolina, o esas cosas. Yo creo que ahí faltó de repente insistir en que se conformen estos comités impulsores, porque ahí se iba a tener en realidad no la participación solamente del alcalde o del gobernador, sino de muchas instituciones que hubieran hecho más perfectible este censo, ¿no? Colegios de profesionales, por ejemplo, se coordinó con el colegio médico, pero se coordinó una semana antes, ¿no? Entonces, se podía coordinar con todas las instituciones el tema de las cámaras agropecuarias que conocen justamente todo lo que sobre es el todo campo, en Santa Cruz, ¿no? Donde Es de amplio, mucho un terreno gremio. muy amplio, claro que sí, digamos, es el departamento con mayor extensión territorial. Entonces, yo creo que ahí también hubo una falla, ¿no? Tanto del INE como obviamente las personas que debían hacer seguimiento, ¿no? a este proceso. La universidad, la verdad que actuó hasta donde se pudo, ¿no? La verdad que... Ese se pudo, habían lugares donde no se podía entrar, donde no se podía conseguir mayor información. El tema de, más que todo la universidad, justamente fue el de poder armar un equipo de profesionales para, como te decía, reconstruir lo que son las etapas del censo y entender por dónde iba más o menos el INE, ¿no? Porque nunca hubo la apertura o la transparencia. Y más allá de eso también el tema de las reuniones de coordinación que se hizo con el INE, ya fue pues algo individual lo que te decía, ¿no? Entonces se reunían con el rector, coordinada con la universidad, la gente del INE, coordinada con la alcaldía, la misma gente del INE, pero no había esa coordinación interinstitucional en realidad, que es lo que se necesita. Y obviamente que eso te iba a garantizar, uno, de que todos manejaban la misma información, porque resulta que al municipio le daban más información que a la universidad, la gente del INE. Entonces, o sea, la segmentaban. Así ha sido, lamentablemente, ¿no? Y obviamente que después teníamos que hacer reuniones para poder compartir información. Cuando lo correcto era, pues, reunir, digamos, las instituciones representativas y explicar, ¿no? Y decirle, bueno, necesitamos esto, está bien, entonces la alcaldía hace esto, la universidad va a hacer esto de acá, y ya. Más allá de eso, como te digo, mi participación fue más que todo un análisis para poder que se pueda entender todo lo que es el proceso censal, ¿no? Si aparecieron Edgar Villegas, que Edgar no va a aparecer porque está procesado por haber denunciado el fraude, que tenga especialidad en descubrir las manipulaciones en las computadoras, se puede saber, ¿será que el INE Arandia estará en posibilidad de decirle, señores, vengan y hurguen lo que quieran porque aquí estoy? Deberían, claro que sí. Deberían, los datos son públicos, deberían ser públicos y obviamente que auditables, ¿no? Es más, se tiene que hacer una auditoría, digamos, a todo este proceso. No solamente informática, también se le puede hacer financiera y todo lo demás. Se hace en realidad, ¿no? Y si se descubre que está mal, ¿qué se hace? Porque vos decís, no se puede ya anularlo el censo, pero ¿qué se hace? Se buscan los responsables y se lo procesan, ¿no? Sí, ¿y hay maneras de reparar esto? No, pero no creo pues Claro. que sea
que se detecte alguna diferencia o alguna observación en los sistemas, ¿no? No, la verdad que no creo, no lo permitirían, pues, ¿no? Entonces, pero sí, se pueden hacer, solamente que no dejarían que de repente vos o yo lo hagamos. Seguramente va a ser una empresa independiente o un organismo internacional que tendría que hacerlo. Y un organismo internacional serio pudiera detectar las fallas. Correcto, correcto. Entonces, el tema de poder entrar a una revisión como tal, como te digo, en estos casos entiendo de que se lo hace. En otros censos se ha hecho, digamos, los organismos internacionales. El del 2012 se lo auditó así. Que han financiado, se ha hecho varias revisiones, se ha modificado 3 veces, ¿no? Cierto, sí. Claro, correcto. Entonces, pero era entendible por la mala logística y la mala segmentación que se hizo para ese censo, pero con todo lo que hemos visto, porque hemos visto los sistemas en Trinidad, nosotros cómo funcionan, sería raro que pase eso algo ahorita, digamos, ¿no? Entonces, pero nada es posible, por ahí se olvidaron de un par de segmentos y falta gente, ¿no? Pero eso es lo que tienen que explicar los que han hecho todo este trabajo, ¿no? Un censo se lo hace no para distribuir escaños, porque nos están diciendo, bueno, pero Santa Cruz va a tener entre 4 y 5 escaños más que se están quejando. Un censo se lo hace para algo mucho más grande, ¿no? Claro, el objetivo del censo en realidad es la elevación de información para la generación de políticas públicas. Y justamente parte de las políticas públicas entra lo que es la redistribución del ingreso, ¿no? Nosotros lo hacemos entre lo que es la coparticipación tributaria. Entonces, obviamente que tiene un impacto, ¿no? Si vos agarrás y decís que somos 4 millones estimados, ¿no? Y te sale un dato oficial ya de 3 millones 100, estamos hablando que vas a tener una buena diferencia en cuanto a lo que te corresponde en coparticipación, ¿no? Como departamento, a pesar que como departamento no afecta mucho, más que todo a los municipios y la universidad que estaría afectando. El pacto fiscal, que es uno de los sueños cruceños, que hubo mucha gente que lo trabajó, no sé si estuviste en ello, pero el pacto fiscal, ¿es posible hacerlo ahora con estos datos? Personalmente, te digo lo que pienso del pacto fiscal, por más que hubiéramos hecho la propuesta que sea, no se va a realizar un pacto fiscal. No le conviene al gobierno. No. ¿Se quedan sin plata? Ni siquiera con estos datos. Ni siquiera con estos datos. ¿Se quedan sin plata? En realidad, fíjate vos que el gobierno maneja el 87% de los recursos. Entrar a la discusión del pacto fiscal desde el punto de vista político no es conveniente para muchos municipios. Entonces, no ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de que te vas a repartir 100 bolivianos. Son 100 bolivianos. Ya. Y listo. ¿Ya? Y obviamente que si esos 100 bolivianos se van a mover en base a la población, de los 100 bolivianos, casi el 30% le corresponde a Santa Cruz, por decirte. Ya. ¿No? Y entonces va a haber... Sin contar los otros ingresos. Vamos, correcto. 30%. Entonces, el 30%, hablando de departamento, a pesar que no participa, se lo lleva Santa Cruz, casi el 28%, siendo exacto. Entonces, lo demás se van a repartir también su parte, ¿no? La Paz se va a llevar un 26 o 25, ¿no? Y los otros departamentos van a 14. Correcto, ¿no? Y si vos comparás respecto a los anteriores, posiblemente va a haber departamentos que van a disminuir los municipios de esos departamentos en cuanto a la percepción de coparticipación, ¿no? Es por eso... ¿Por qué disminuyen los departamentos? Porque en realidad te vas a compartir el mismo monto. Sí, pero ¿por qué disminuyen? ¿Porque se va la gente y nacen claro. menos? Sí. Sobre todo es por expulsión más que por muertes, ¿no? Mira vos de que viendo un poco los porcentajes, ¿no? En cuanto a de censo a censo, bueno, en realidad no hay un municipio bueno, no lo leía a detalle porque son más de 345 municipios a nivel nacional, pero hay que ver cuál es el que ha disminuido la población de este censo respecto al anterior. Y por último, como te decía, si Santa Cruz está atrayendo la mayor cantidad de gente en el país,
obviamente que también los recursos tienen que venir para Claro, Santa por Cruz, supuesto. ¿no? Tienen que venir a Santa Cruz, que eso es lo que se reclama. ¿Por qué? Porque simplemente, Carlos, de esta forma de administración del Estado, los municipios son inviables financieramente, cualquiera que vos analices, cualquiera. Entonces lo que se necesitaría es entrar a discutir el pacto fiscal. Mi punto de vista es que a los políticos no les conviene, ¿no? Porque obviamente es igual que subir impuestos, ¿no? Ningún político quisiera subir impuestos de repente, porque eso es impopular. El tema del pacto fiscal va a ser impopular para la mayoría de repente, y aquí uno de los grandes perjudicados es Santa Cruz y sus municipios, lamentablemente lo digo, ¿no? Porque si fuéramos conscientes todos los bolivianos, ya está bien, sí, Santa Cruz, allá, todos están viviendo allá, los recursos tienen que ir allá. ¿O para qué quiere un municipio más dinero de lo que necesita? Entonces ahí va lo que te digo. Necesitan más dinero que lo que les llega porque son inviables financieramente. Es lo que hacían algunos pueblos pidiendo que la gente vaya y se cense Correcto. ahí para no perder la plata de que les entraba. Correcto. Entonces, si vos agarrás y redistribuís el 13% de los recursos entre todas las entidades territoriales autónomas, no estamos peleando en migajas, pues, Carlos. Claro. Migajas. Y el gobierno central se queda con 87. Entonces, lo que yo planteé, inclusive en la parte económica de la relación de Santa Cruz con el Estado, en el documento, si lo lees, es de que se debería pedir las gobernaciones a nivel nacional, ¿no? Mediante una ley, y no necesitas pacto fiscal, pues, una ley que se restituya el 10% que tenían las corporaciones de desarrollo. Claro. Entonces, ahí Buena van idea. a participar las gobernaciones. ¿Y qué gobernación no va a querer recibir? Pues, masista o no masista, Claro. va a decir, claro, es lo que necesitamos. En Santa Cruz hice un cálculo, si se lograra esta ley, ¿no? Del 10% para las gobernaciones, de la coparticipación tributaria, estamos hablando que significaría entre 1.500 millones de bolivianos y 2.000 millones de bolivianos. Adicional, sin necesidad de ir a discutir este pacto fiscal 2 años para que dejen nada. Y esto que sea impulsado por las gobernaciones. Tengo entendido que ya en la reunión de gobernadores lo han hablado del tema, pero ahora es cuestión de viabilizarlo políticamente. Es un 10%, ya no sería 13%, sería 23% para las regiones, y igual le quedaría un buen pedazo, digamos, al gobierno central, que dice que no se puede bajar el gasto público. Se puede gastar el gasto público. No se puede. Esa es la causa, además el gasto público es la causa del déficit. Correcto. Y no estamos hablando que se voten profesores o médicos, que es lo primero que dicen. Puedes ahorrar en propaganda, puedes ahorrar congelando sueldos y salarios, puedes ahorrar pagando un poco el tema de la importación de bienes de capital para las empresas que están creando, ¿no? Acaban de subirle el sueldo a los empleados del Ministerio de Transporte, al de hidrocarburos y al de energía y hidrocarburos y uno más. Acaban de subirle ayer. Claro, entonces fíjate vos de que vamos en contrarruta, ¿no? El tema de que se puede ahorrar miles de millones de bolivianos y dólares. Y aprovechando, mira, vos, interesante este tema. Ahorita, viniendo para acá, todos los surtidores con cola. El taxista me dice, no hay ni gasolina ni diésel. ¿Hay solución, Carlos, para esto? Es una solución tan sencilla, pero tan sencilla, que quisiera saber por qué no lo hacen. ¿O no? Hablar a 2, 3 empresas de afuera, Petrobras, por decirte un ejemplo, y decirle, señor, usted es el encargado de importar combustible. Usted gana esto, me da los surtidores de gasolina, saco yacimiento. Claro. ¿Y sabes? Son 2.400 millones de dólares al año que ya el Banco Central va a decir gracias, porque no tienen dólares. Es sencillo esto, ¿no? Entonces, vienen otras empresas, se saca del lado a yacimiento que es totalmente ineficiente, lamentablemente, y bueno, hay que decirlo,
¿no? Sus costos de importación son demasiado elevados, y que vengan empresas y que trabajen acá. Como era en el 2005, ¿te Es acuerdas? casi parecido a lo que yo he propuesto. Yo le he dicho, si quieren subvencionar, subvencionen con el petróleo que hay en el país, nada más que eso. Lo demás, ábranlo a la importación. Claro, correcto. Hay muchas buenas ideas. Hay muchos análisis que se están haciendo. Ahorita estamos viendo justamente el tema del impacto real sobre la subvención. ¿Se subvenciona o no? A priori podemos decir que estamos subvencionando impuestos solamente, porque un componente grueso en el precio final son los impuestos. Entonces, ¿qué tal si importamos si el yacimiento importa combustible, pero liberas de impuestos? ¿No? Entonces va a subir tu precio, pero no va a subir pues ni al doble ni al triple. Va a subir unos cuantos centavos, que también tenemos que entender eso. Y el problema ahorita de fondo no es la subvención. Yo lo planteo así. No es la subvención, Carlos. El problema es que no hay dólares. Entonces, ¿le eliminamos mañana la subvención? La tercera vez que en este programa lo decís, sí. Entonces, mañana se elimina la subvención, va a estar la misma porque no hay plata para importar combustible. Sí. O sea, no hay dólares. Hay soluciones, yo creo que de verdad que el gobierno debería escuchar, debería tomar conciencia, porque esto nos afecta, a no ser que quieran que nos vaya mal. Un favorcito, Claro. ¿lo preparas esto para que tengamos otra charla? Claro que sí. Ok, muchas Claro. gracias por venir. Primera Listo. vez, al fin. Ya, Vamos. Carlito. Ok. Gracias. Nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales. Junto a ellos, desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuego, frenando la expansión del incendio. Además, enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas. Nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios. Unidos, superaremos esta emergencia. Vos podés ayudar. Deja tus donaciones en el COE. Unidos contra el fuego.